Hola, hola, mis queridos curiosos del mundo del espectáculo y los romances de la farándula. Qué alegría tenerlos una vez más en nuestro canal. Ya saben que aquí nos encanta destapar los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas, y hoy, vaya que tenemos un tema jugoso. Si son de esos que aman las telenovelas turcas y en especial, si han seguido de cerca la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, prepárense porque vamos a desmenuzar una noticia que ha estado rondando por todas partes. Hande Erçel tiene boda en mente. Y claro, la pregunta del millón es, ¿qué piensa Kerem Bürsin de todo esto? Así que acomódense, pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar lleno de chismes, especulaciones y todo lo que nos gusta saber de estas dos estrellas. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, les recuerdo, como siempre, que su suscripción es el mejor regalo que nos pueden dar. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desvelando los misterios más candentes del mundo del entretenimiento. Ahora sí, manos a la obra. A ver, empecemos por el principio, como debe ser. Hande Erçel, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su innegable belleza, sino también por su talento en la pantalla, parece estar en una etapa de su vida donde el amor y la estabilidad están en el horizonte. Y es que desde su relación con Hakan Sabancı, un reconocido empresario turco, la prensa rosa no ha dejado de seguirles la pista. Pero, ¿de dónde surge esta idea de que Hande está pensando en boda? Bueno, los rumores comenzaron a tomar fuerza después de que se les viera juntos en varias ocasiones, muy acaramelados, disfrutando de viajes románticos y compartiendo momentos especiales. Además, claro, están esas miradas que lo dicen todo, esas fotos en Instagram que gritan amor a los cuatro vientos, y bueno, ya saben, cuando una pareja se ve tan feliz, la gente empieza a fantasear con el siguiente paso del matrimonio. La verdad es que la química entre Hande y Hakan es innegable, se les ve radiantes juntos, y eso, por supuesto, ha desatado toda esta ola de especulaciones. Pero claro, que haya planes de boda en la mente de Hande no significa que ya estén caminando hacia el altar. Hay muchos factores a considerar, y uno de los más importantes, aunque no directamente relacionado con su actual relación, es, sin duda, la figura de Kerem Bürsin. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque claro, todos recordamos con nostalgia la época dorada de Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama internacional, donde Hande y Kerem interpretaban a una pareja que, no solo encendió las pantallas, sino que también encendió un romance en la vida real. Su historia de amor fue como un cuento de hadas, o al menos así lo veíamos desde fuera. Sus gestos cariñosos, sus miradas cómplices, sus fotos juntos en redes sociales, todo era miel sobre hojuelas. Lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas terminó, y con ello, se esfumaron las esperanzas de muchos fans que soñaban con verlos juntos para siempre. Y aunque ha pasado tiempo desde su ruptura, y ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de su romance aún planea sobre ellos. Es inevitable que cuando Hande está en boca de todos por planes de boda, se piense en que estará sintiendo Kerem. Al fin y al cabo, ellos compartieron algo muy especial, una relación que fue pública y que marcó una etapa importante en sus vidas. Entonces, ¿qué opina Kerem de todo esto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque la verdad es que no tenemos una respuesta concreta por parte de él. Kerem siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida personal, especialmente después de su ruptura con Hande. No ha hecho declaraciones directas sobre los planes de boda de su ex, y de hecho, es muy raro que hable de su vida amorosa en público. Pero claro, el silencio a veces dice más que 1000 palabras, ¿no creen? Los fans más observadores han analizado cada una de sus publicaciones en redes sociales, cada entrevista, buscando alguna pista, alguna señal que revele cómo se siente al respecto. Y la verdad es que las interpretaciones son variadas. Algunos aseguran que Kerem está feliz por Hande, que ha madurado y que desea lo mejor para ella, incluso si eso significa que se case con otra persona. Otros, en cambio, creen que en el fondo Kerem todavía guarda sentimientos por Hande, que su silencio esconde una profunda tristeza o incluso un resquicio de esperanza. La verdad es que es imposible saberlo con certeza porque al final, solo él conoce sus verdaderos sentimientos. Lo que sí podemos decir es que Kerem ha seguido con su carrera profesional, enfocándose en nuevos proyectos, viajando y mostrando una imagen de hombre fuerte e independiente. Su actitud parece ser la de alguien que ha pasado
ágil y que está listo para nuevos desafíos, aunque, como les digo, la sombra de su pasado siempre estará ahí. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que ambos han estado sometidos desde su relación. Su romance fue tan popular que cada movimiento, cada gesto, era analizado con lupa, y eso, sin duda, debe ser agotador. Así que es comprensible que Kerem prefiera mantener su vida privada lo más alejada posible del foco de atención, y que no hable abiertamente sobre los planes de boda de Hande. Ahora, volvamos a Hande y a su actual relación con Hakan Sabank. Como ya les mencionaba, se les ve muy felices, muy enamorados. Su relación parece ir viento en popa, y eso, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores sobre un posible compromiso. Se les ha visto compartir vacaciones juntos, asistir a eventos sociales, incluso se comenta que Hande ya conoce a la familia de Hakan, lo cual es un paso muy importante en cualquier relación. Y es que cuando una pareja se encuentra en esta etapa, es normal que surjan las preguntas sobre el futuro, sobre la posibilidad de construir una vida juntos y claro, el matrimonio es una de las opciones más comunes. Pero ojo que los planes de boda son solo eso, planes. No significa que ya estén con los preparativos de la ceremonia ni nada por el estilo. Puede que Hande esté contemplando la idea, puede que haya hablado del tema con Hakan, pero también puede que las cosas cambien en el futuro. En el mundo del espectáculo, las relaciones son como las olas del mar, a veces suben, a veces bajan, a veces se rompen con fuerza en la orilla. Así que no podemos dar nada por sentado. Lo que sí podemos decir es que Hande parece estar muy contenta con Hakan, que él le aporta tranquilidad y estabilidad, y que su relación se basa en el respeto y el cariño. Y eso, al final, es lo más importante, ¿no creen? Además debemos recordar que Hande es una mujer muy independiente, muy trabajadora, que tiene una carrera muy exitosa. Su prioridad ahora mismo puede ser seguir creciendo profesionalmente, seguir protagonizando series y películas que le permitan demostrar todo su talento. Y aunque el amor es importante, no es el único aspecto de su vida que le interesa. Hande es una mujer ambiciosa, que tiene muchos sueños por cumplir, y estoy seguro de que está tomando sus decisiones con cabeza fría, pensando en su bienestar y en su felicidad. Y es que al final, todos queremos eso para ella, ¿verdad? Que sea feliz, encuentre el amor, que siga triunfando en su carrera, que alcance todas sus metas. Y si eso incluye una boda, pues bienvenida sea, pero lo más importante es que sea una decisión tomada con el corazón y la razón, y no una simple respuesta a la presión mediática. Por otro lado, también es importante recordar que tanto Hande como Kerem son seres humanos, con sentimientos, con emociones, con sus propias historias personales. A veces tendemos a ver a las celebridades como personajes de una telenovela, olvidando que detrás de esas imágenes perfectas hay personas que también sufren, que también se enamoran, que también tienen sus propias batallas. Y en este caso creo que es importante ser respetuosos con sus decisiones, con sus vidas personales, y no alimentar rumores ni especulaciones que puedan dañarles. Al final, ellos son los que tienen que vivir sus propias experiencias y nosotros, como espectadores, deberíamos limitarnos a disfrutar de su trabajo y a desearles lo mejor en sus vidas, tanto profesionales como personales. Y bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué opina Kerem de los planes de boda de Hande? La verdad, como ya les dije, no tenemos una respuesta concreta. Pero lo que sí podemos ver es que ambos están siguiendo sus propios caminos, que ambos están buscando su propia felicidad, y eso, al final, es lo que realmente importa. Puede que en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse, o puede que no, pero lo que es seguro es que siempre formarán parte de la historia de la televisión turca, y que su romance será recordado con cariño por muchos de sus fans. Ahora bien, para ir cerrando este tema, es importante recalcar que esto es, en gran medida, especulación. No tenemos confirmación oficial de ningún plan de boda por parte de Hande, y tampoco sabemos qué está sintiendo Kerem al respecto. Todo lo que hemos hablado son rumores, interpretaciones, análisis de sus acciones y declaraciones. Así que les invito a que tomen toda esta información con pinzas, y que no den nada por sentado. Lo que sí podemos decir es que Hande y Kerem son dos grandes talentos, dos personas que han conquistado al público con su carisma y su profesionalismo, y que merecen todo nuestro respeto y admiración. Y al final la vida siempre nos sorprende, así que no sabemos qué nos deparará el futuro para ellos. Lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y desearles lo mejor en sus vidas, tanto profesionales como personales. Y ya sea que Hande se case o no, que Kerem esté feliz o
No, lo importante es que todos sigamos adelante, buscando nuestra propia felicidad y persiguiendo nuestros sueños. Así que no se dejen llevar por la especulación y los chismes, y enfóquense en lo que realmente importa: el amor, la amistad, la familia, y la búsqueda de la felicidad. Bueno, mis queridos curiosos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Hemos desmenuzado los rumores sobre la posible boda de Ander Zell y nos hemos adentrado en el misterio de qué estará pensando Kerem Bürsin al respecto. Como ya saben, la vida de las celebridades siempre está rodeada de interrogantes, y es difícil saber con certeza qué es verdad y qué es pura fantasía. Lo que sí sabemos es que tanto Ande como Kerem son dos personas talentosas y carismáticas que merecen todo nuestro respeto. Los planes de boda de Ande son aún un misterio, y la reacción de Kerem un enigma. Pero lo más importante es recordar que todos tienen derecho a ser felices y a tomar sus propias decisiones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Ande se casará pronto? ¿Cómo creen que se siente Kerem? Los leo con atención. Y claro, como siempre les pido que me regalen un me gusta si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos fans de las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos destapando los secretos más candentes del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.